Bueno, muchachos, en la clase pasada estuvimos hablando de ángulos, ¿cierto? Hablábamos de qué era un ángulo, cuáles eran sus partes, cómo se podía llamar, y además hablábamos de cómo había sistemas para medir ángulos. Básicamente tratábamos dos sistemas de medida de ángulos. El sistema sexagesimal y el sistema radial, circular, que también se llama. Ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Para poder hablar de las funciones trigonométricas tenemos que hablar primero de qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y los otros dos son ángulos agudos. Aquí podemos ver. El triángulo rectángulo siempre se va a destacar de los demás triángulos en que aquí en el vértice del ángulo recto siempre se va a colocar el cuadrito. Los vértices del triángulo rectángulo, de cualquier figura geométrica, se nombran con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si yo tengo este vértice que llamamos A, el lado A es el lado que va a estar al frente de ese vértice, el lado A. Si este es el vértice B, el lado B es el que está al frente de él. Y el lado C es el que está al frente del vértice C. En un triángulo rectángulo debemos de tener en cuenta varias cosas. Primera, los ángulos agudos del triángulo son complementarios. ¿Qué significa esto? Que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 90 grados. Eso hablando de la parte de los ángulos. Ahora, cuando yo hablo de los lados del triángulo rectángulo, yo debo tener en cuenta algo. Los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Y el ángulo que une los dos catetos se denomina hipotenusa. Teniendo en cuenta esas definiciones, debemos de tener también en cuenta algo con respecto a los lados del triángulo rectángulo. La hipotenusa mide siempre más que cualquiera de los catetos. La hipotenusa mide más que cualquiera de los catetos. Ya llevamos dos características de ese triángulo rectángulo. La tercera característica: existe una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Esa relación es particular para ese triángulo. Solamente se utiliza ahí y se conoce como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Matemáticamente, y teniendo en cuenta este triángulo que tenemos aquí, lo podemos definir así:
a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esas son las características importantes del triángulo rectángulo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo o unos ejemplos de cómo encontrar el valor de uno de los lados del triángulo rectángulo cuando se conocen los otros dos. En este primer ejemplo dice encontrar el valor desconocido de los siguientes triángulos. Vamos a hacer este primero. Me dice que el lado C vale 4, el lado B vale 3 y me dicen encuentre el lado A. Yo sé que el lado A es la hipotenusa, mire que es el lado más largo del triángulo. Entonces me dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si reemplazo b cuadrado, lo reemplazo por 3, 3 al cuadrado, y c por 4, 4 al cuadrado. A cuadrado es igual, 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. A cuadrado es igual, si sumo 9 más 16 me da 25. Pero yo necesito tener el valor de a, no de a cuadrado. Para hallar el valor de a, saco la raíz cuadrada a ambos lados del igual, ¿sí? A igual a 25, raíz cuadrada de 25, entonces el valor de a es 5. Ese es el primer ejemplo de cómo hallar un término desconocido en un triángulo rectángulo, cuando calculamos la hipotenusa. Ahora, el segundo ejemplo, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, pero me dicen que A vale 8, que B vale 3, y entonces me dicen el valor de C. ¿Cuál es el valor de C? En este caso, me están dando el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Me piden el valor del otro cateto. Si vuelvo a recurrir al teorema de Pitágoras, me dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Reemplazo los valores que conozco, que me han dado, y llegamos a esto. 8 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más c al cuadrado. Recuerden que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 3 por 3, 9. Despejo el valor de c. Este 9 que está sumando al lado de allá va a pasar al otro lado a restar. 64 menos 9 es igual a c cuadrado. 64 menos 9 da 55, igual a c cuadrado. Como necesito el valor de c, entonces sacamos raíz cuadrada y me queda que c cuadrado es igual a raíz cuadrada de 65. Si nosotros necesitamos solamente el valor de c, lo podemos dejar como raíz cuadrada de 55. Si ya es un problema particular, es necesario sacarle la raíz cuadrada a 55, que es aproximadamente 7.6. Aproximado. Entonces, mire que cada uno de los ejemplos tiene algo diferente. En el primero calculamos la hipotenusa, en el segundo uno de los catetos. ¿Qué me indica esto? Que cuando yo voy a hallar la hipotenusa, siempre lo que voy a hacer es sumar los cuadrados de los catetos. Pero cuando yo voy a hallar uno de los catetos, lo que voy a hacer es restar el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que nosotros conocemos. Bueno, definición de las funciones trigonométricas. Mire que ya estuvimos trabajando el teorema de Pitágoras. ¿Para qué servía el teorema de Pitágoras? Para hallar simplemente las relaciones que existían entre los lados de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a relacionar esos lados con los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. Cuando yo lo relaciono es que aparecen las funciones trigonométricas. Al principio, aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a definir como razones trigonométricas. Miremos el triángulo rectángulo.
triángulo A, B, C. Acuérdense que si este es el vértice A, el lado A es el que está al frente. Si este es el vértice C, este va a ser el lado C y este va a ser el lado B. Bueno, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Mire que todo triángulo está formado de básicamente 6 partes que se pueden analizar. ¿Cuáles son las 6? Los 3 lados y los 3 ángulos interiores. Pero en este triángulo rectángulo ya hay un ángulo que conocemos, que es el ángulo de 90 grados. Si ya conocemos ese ángulo, solamente vamos a trabajar con los ángulos agudos que se forman dentro de ese triángulo rectángulo. Recuerden que esos dos ángulos agudos se llaman complementarios. Ahora, vamos a ver. Vamos a empezar a relacionar los lados de ese ángulo, de ese triángulo, perdón, con uno de los ángulos agudos de él. Vamos a ver si relacionamos los lados con el ángulo B, ¿no es cierto? Yo digo, vean, el ángulo B. Antes de empezar esa relación, se me olvidaba una cosita. Los catetos, dependiendo del ángulo que se esté trabajando, toman un determinado nombre. Si el que tengo es el ángulo B, el que voy a trabajar, el cateto que está al lado de él se llama cateto adyacente. Y el cateto que está al frente de él se llama cateto opuesto. Si el que tuviéramos que analizar era el ángulo C, entonces el cateto opuesto sería el que está al frente, o sea, el lado C, y el cateto adyacente sería el lado B. Ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver. Mire, yo voy a relacionar acá el ángulo B con cada uno de estos lados. Ojo, cuando digo relacionar voy a sacar una razón. Y una razón es la relación entre dos cantidades numéricas. Entonces, si yo digo B, voy a relacionar el lado B con la hipotenusa. Mire que el lado B se llama cateto opuesto. Y lo voy a relacionar con la hipotenusa. Si yo relaciono el cateto opuesto con la hipotenusa, esa relación se conoce como seno. Ahora, voy a relacionar el cateto adyacente de ese lado, cateto adyacente, con la hipotenusa. Esa relación se conoce como coseno. Mire que hasta ahora hemos relacionado los dos catetos con la hipotenusa. Primero el opuesto, y lo llamamos seno, luego el adyacente, lo llamamos coseno, y ahora vamos a relacionar los dos catetos. Y a esa relación de los dos catetos lo llamamos tangente. Entonces la tangente va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, esas se llaman las primeras 3 relaciones trigonométricas, las más importantes. Si ustedes tienen una calculadora científica, esas 3 son las que aparecen dentro de la calculadora científica. Pero realmente hay 6 relaciones trigonométricas. ¿Cuáles serán las otras 3? Pues las otras 3 son las que aparecen cuando yo relaciono esto mismo, el cateto opuesto con la hipotenusa, pero a la inversa, o sea, la hipotenusa con el cateto opuesto, la hipotenusa con el cateto adyacente y la hipotenusa con el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente con el cateto opuesto.
Estas son las tres básicas y las otras van a ser las inversas. Por eso las inversas no aparecen en la calculadora científica. Mire, la primera se llama cotangente de B. La cotangente entonces relaciona estas mismas, los dos catetos, pero en forma inversa. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La otra se va a llamar secante y relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. Y la última, la cosecante, que relaciona la hipotenusa pero con el cateto opuesto. Y aquí entonces ya tenemos las 6 relaciones trigonométricas. Primero las vamos a llamar relaciones porque simplemente estamos sacando razones. Más adelante, cuando ya vemos en un plano cartesiano y dibujemos una línea recta, esas razones se van a convertir en unas funciones. Entonces, es importante conocer estas definiciones básicas. Una recomendación, no se la vayan a aprender con esas letras determinadas porque el triángulo puede cambiar, se le puede cambiar las letras y entonces nos vamos a confundir. Siempre vamos a tener en cuenta esto: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerde que el seno y el coseno siempre sobre hipotenusa, mientras que la tangente es la que relaciona los dos opuestos. Es importante recordar siempre las funciones inversas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo las relaciono yo? Mire, yo digo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Observen como digo, siempre primero el seno y luego le agrego coseno. Luego sigue la tangente y le agrego cotangente. Luego la secante y le agrego cosecante. Las funciones inversas son estas, miren. Estas dos son las inversas, o sea, la tangente y la cotangente, el coseno y la secante, y el seno y la cosecante. Esas serían las funciones inversas. Bueno, ahora vamos a ver resolución de un triángulo rectángulo. ¿Qué es solucionar un triángulo rectángulo? Es encontrar las longitudes de los lados del triángulo y el valor de los ángulos agudos de él. Recordar que los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. No importa qué triángulo sea, siempre van a sumar lo mismo. Vamos a ver ejemplos. Resolver los siguientes triángulos. Acá tengo el primero. Me dicen que el valor de los catetos es 5. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar el valor de la hipotenusa, o sea, el lado A, el valor del ángulo C y el valor del ángulo B. Vamos a ver cómo vamos a empezar. Primero, cuando yo conozco los dos catetos y necesito hallar la hipotenusa, utilizo el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Reemplazo esos valores y encuentro el valor de a. A cuadrado va a ser igual a b cuadrado, que vale 8, más c cuadrado, que vale 5. A cuadrado va a ser 64 y 5 al cuadrado va a ser 25. A cuadrado va a ser 89. A, recuerden que para quitar el cuadrado de la incógnita, saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 89. Ya aquí encontré una de las partes que me estaban pidiendo. Ya vi que la hipotenusa mide raíz cuadrada de 89. Observen que hasta ahí no necesito saber cuál es la raíz de 89. Pues si la necesito, cojo una calculadora y encuentro el valor de ella. La raíz cuadrada de 89 es 9.7, 9.8, está por ahí. Bueno, ahora viene la parte nueva.
¿Cómo voy a hallar el valor de esos dos ángulos, del ángulo B y el ángulo C? Para ello recurrimos a las definiciones que tuvimos en el proceso anterior. Mire, necesitamos tener en cuenta qué conocemos y qué nos están pidiendo. Originalmente nos dieron el valor de los dos catetos. Me voy atrás y observo que la función que relaciona los dos catetos se denomina tangente. Entonces yo digo que la tangente de B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre traten de escribir la definición para irla memorizando. Si yo tengo que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, voy a reemplazar esos valores aquí. Yo digo tangente de B es igual al cateto opuesto. Mire que tengo este ángulo B. El cateto opuesto es el que está al frente de él. O sea, vale 5. Y el cateto adyacente es el cateto que está al lado de él. Nunca me vayan a confundir la hipotenusa con uno de los catetos. O sea que la tangente de B es igual a 5/8. Pero a nosotros no nos interesa la tangente de B en este momento. Nos interesa es el valor del ángulo B. ¿Cómo hacemos para despejar el ángulo B? Siempre vamos a expresarlo de esta manera. B igual. Hay dos maneras de expresarlo, aunque la segunda casi no se está utilizando ya, pero es más explicativa que la primera que voy a escribir. Se puede decir B es igual a tangente a la menos 1 de 5/8. O también esto mismo se puede expresar como B es igual al arco tangente de 5/8. Estas dos expresiones significan lo mismo, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que la primera es la que utilizamos cuando yo estoy trabajando con calculadoras científicas. ¿Por qué? Porque en las calculadoras científicas siempre encima de la palabra seno, coseno, tangente hay una expresión que dice tangente a la menos 1, coseno a la menos 1 o seno a la menos 1. Entonces para eso por eso es que escribimos esto así. La de abajo es la que nos dice matemáticamente lo que tenemos que hacer. Cuando yo escribo arctangente de 5/8, lo que estoy preguntándome es ¿cuál es el ángulo cuyo tangente es 5/8? ¿Cómo lo hallo en la calculadora? Pues si tengo 5/8, en una calculadora científica voy a hundir lo siguiente. Shift tan, luego abro un paréntesis, escribo 5, esto lo puedo escribir, hay una teclita que dice A sobre B, 8, cierro paréntesis, igual. ¿Sí? Esa A sobre B lo puedo reemplazar por 5 dividido 8 y me va a dar lo mismo. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora aquí para hallar ese valor. Esto me da 5 dividido 8 me da 0.625 y la tangente, arco tangente me va a dar 32 grados. O sea que el valor de B, en este caso, va a ser igual a 32 grados. El valor de B es 32 grados. Me faltaría hallar el valor del ángulo, el valor del ángulo C. Pero este valor ya va a ser más sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo siempre son ángulos complementarios. Entonces, yo digo que el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 90 grados.
como el ángulo B mide 32, simplemente es despejar el ángulo C. Recuerden que para despejarlo, este 32 que está positivo pasaría a negativo, o sea, pasaría a restar al 90 grados. Y 90 menos 32 sería 2 a 18 a 1 de 4. Sería 58 grados. Y ahí quedaría resuelto ya ese triángulo rectángulo. Observen que ya tenemos el valor de los dos ángulos agudos y el valor de los tres lados del triángulo. Dirían, pero es que son 6. Pero cuando yo hablo de un triángulo rectángulo, ya conozco uno de los ángulos internos, que es el de 90 grados. Bueno, ahora vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ya no me dan dos valores de los lados del triángulo, sino que me dan el valor de un lado, un cateto, en este caso, y uno de los ángulos agudos de ese triángulo. ¿Cómo vamos a iniciar este? Este va a ser un poquitico más sencillo. Vamos a ver por qué. Primero, yo puedo calcular acá el valor del otro ángulo agudo. Del otro ángulo agudo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el valor del ángulo R más el valor del ángulo Q es igual a 90 grados. Ya sé que el ángulo R mide 50 grados, entonces me queda fácil hallar el ángulo Q. Despejando Q, ya sé que es igual a 40 grados. Ya teniendo este, me queda por hallar los otros dos lados de ese triángulo. Ya sé que este ángulo mide 40 grados. Bueno, aquí viene otra vez las relaciones trigonométricas. Si yo voy a trabajar con este ángulo de 50 grados, yo sé que lo que me están dando es el lado que está al frente de él, o sea, el cateto opuesto. ¿Cuáles de las funciones trigonométricas me relacionan el cateto opuesto? Depende de lo que vamos a utilizar. Si yo lo que voy a hallar es la hipotenusa, entonces puedo utilizar el seno. Si yo lo que voy a hallar es el cateto adyacente, puedo utilizar la tangente. Vamos a ver. Mire, vamos a hallar el valor de P. Entonces, como tengo el cateto opuesto y me piden la hipotenusa, entonces yo digo seno de 50 grados. Acá vamos a decir seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, seno de 50 grados va a ser el cateto opuesto, que es 10, sobre la hipotenusa, que es P. Voy a despejar P. Ojo cómo se despeja ese valor. Ahí se ocurren muchos errores. Hay ahí cuando yo voy a despejar esa variable. Mire, si lo quiero, lo hago paso por paso. Esta P que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado del igual, o sea, a seno de 50. Y ahora ese seno de 50 que está multiplicando pasa a dividir al 10. O sea que P es igual a 10 sobre seno de 50. ¿Cómo se hace en la calculadora? 10 dividido seno 50. Y eso me da 13,05.